Después de 5 años, la Universidad de Valladolid puede presentar un proyecto muy importante en el que han estado trabajando. Se llama el proyecto Operación CO2. Vamos a hablar con Zacarías, que es uno de los investigadores sobre este proyecto. Muy buenos días, Zacarías. Hola, muy buenos días. Proyecto Operación CO2. ¿En qué consiste? Y después hablaremos de las conclusiones, de los métodos de trabajo, pero a grandes rasgos y para enterarnos, ¿cuál era el objetivo de este proyecto? Bueno, este proyecto contempla dos grandes ejes. Por una parte, el valorizar nuestros montes, que hacen de verdaderos pulmones, y a veces el ciudadano de a pie no se entera de que tan siquiera existe y que lógicamente cuesta mantenerlo. Por otra parte, el recuperar suelos abandonados o casi abandonados para poder, por una parte, también valorizar y fijar población en el medio rural, pero sin olvidar que este tipo de suelos no es igual que estén abandonados, que lógicamente esté fijando CO2 y otros gases de efecto invernadero. Estos dos objetivos principales os iré explicando a medida que vayamos viendo un poco el desarrollo del proyecto. Veremos que contempla varios otros aspectos muy importantes. Pero vamos, a grandes rasgos, el tema era valorizar el monte, dar a conocer cómo el monte fija gases de efecto invernadero y cómo zonas abandonadas o semiabandonadas se pueden obtener producciones agrarias y, por tanto, fijar y crear riqueza. Bien, tras esos 5 años me imagino que habrán conseguido ustedes valorizar los bosques, ¿no? ¿Cómo? Bueno, pues me explico. Vamos a ver, en el tema del monte, como sabéis, no es lo más importante el crear más montes, porque en Europa, por ejemplo, el monte ha ido creciendo, pero, sin embargo, es curioso, no se le ha atendido adecuadamente y, por consiguiente, la retención de CO2 deja muchas veces que desear. Entonces, mediante técnicas selvícolas, nosotros hemos comprobado, por una parte, que se puede fijar más CO2 y que haya más biodiversidad y, además, que es lo importante, poder valorar esas toneladas de CO2 y que realmente reviertan en quien las produce, es decir, en el dueño del monte o el que conserva el monte, bien sea la administración o bien sea de propiedad pública o privada. ¿Y esto cómo se consigue? Pues durante estos 5 años lo que hemos, por una parte, demostrado es que mediante estas técnicas, es decir, mediante el tratamiento integral del monte, pues hay una mayor producción, con lo cual podemos demostrar que esa fijación existe, y por otra parte, mediante la certificación. Actualmente existe una oficina y, lógicamente, utiliza unos métodos. Nosotros lo que estamos diciendo es que debería contemplarse otras formas de medir ese CO2 retenido para poderlo poner a la venta. Esa es la finalidad en cuanto al monte. Hablaremos de esos métodos, pero vamos a explicar por qué es tan importante retener el CO2, porque habrá gente que diga, vale, el CO2 sí, sabemos lo que es, sabemos que es importante para la vida, pero ¿por qué es tan interesante en este proyecto? Pues vamos a ver, es fundamental porque con el exceso de CO2 lo que estamos haciendo es el cambio climático, lo que ya todos y nadie puede negar. Entonces lo que tenemos que intentar procurar es por lo menos mantener lo más estable esos gases de efecto invernadero, que lo que hace es aumentar excesivamente la temperatura en ciertas zonas y toda la problemática que todos sabemos que el cambio climático nos está produciendo. ¿Y los métodos? Hablemos de ellos. Los métodos os lo acabo casi ya de reseñar, pero la parte fundamental es, por una parte, hacer un tratamiento selvícola adecuado del monte. No se puede dejar el monte como que es algo amorfo, hay que hacer las sacas convenientes, hay que hacer o intentar conseguir una biodiversidad mayor, hay que intentar a la postre que cada árbol fije la mayor cantidad posible de estos gases de efecto invernadero. Yo me imagino que este proyecto, además de teórico, habrá sido práctico. ¿Cómo lo han desarrollado y dónde? Totalmente práctico. Lo hemos desarrollado, la parte forestal, en el Bajo Pirineo, es decir, en la zona de Aliñá, la montaña de Aliñá, en Lérida, ahí con unas 5.000 hectáreas, pues hemos estado haciendo y controlando, entre otras instituciones de la Fundación de la Caixa, para poder ver en la realidad, en las 5.000 hectáreas, cómo evolucionaba ese monte y cómo ha mejorado, pues tanto la retención del CO2 como la biodiversidad, como todos los aspectos que lleva el propio trabajo. Pero además
hay otras dos zonas fundamentales, una de ellas que está en las estribaciones de los Monegros, que es prácticamente un desierto, en San Mateo de Gállego, donde hemos tomado 25 hectáreas y mediante técnicas ecológicas, con lo cual la huella del carbono no solamente se favorece por tener una serie de cultivos que fijan más CO2, sino que además el consumo, digamos, de productos que producen gran CO2 al aire, como pueden ser fertilizantes, como pueden ser los combustibles que se utilizan ahora hacer las distintas actividades culturales, han disminuido considerablemente y, por contra, la parte positiva es que hemos implantado cultivos que en vez de producir, por ejemplo, o fijar 4 toneladas por hectárea, pues hemos conseguido cultivos que fijan 7, 8 toneladas por hectárea, sí, como es la alfalfa, o cultivos que son permanentes, que no necesitan prácticamente ninguna labor cultural y, por lo tanto, la emisión de estos elementos, de estos gases, es mucho menor. Además, en este caso, eran unos cultivos totalmente ecológicos y hemos pasado de una zona donde las malas hierbas estaban abandonado el terreno a, la verdad, hacer una agricultura muy productiva. Incluso un año como este, que en toda España es un año excesivamente seco, bueno, pues los cultivos como las alfalfas se han mantenido y, bueno, pues han conseguido producciones muy bajas, lógicamente, porque el año es muy malo, pero se han producido producciones reales, la fijación del CO2 ha sido mayor y, además, los costos económicos muy pequeños, con lo cual pues estamos haciendo que las explotaciones sean viables y que la gente, en cierta medida, pues pueda quedarse en el campo y no tener que huir a la ciudad. En Aió de Vidriales el terreno son otras condiciones, la calidad del suelo es todavía mucho peor, la climatología habitualmente es más lluviosa, este año también, como os podéis imaginar, ha sido un desastre de pluviometría y, bueno, pues exactamente igual, hemos estado viendo que con los tratamientos que se han hecho de micorrización y todas las actividades culturales que nosotros hemos realizado en el proyecto, pues se han desarrollado de una manera conveniente. Además, lo que habitualmente me habréis oído más de una vez, normalmente el agricultor está reñido con el monte, pues aquí en el proyecto lo que hemos conseguido es hacer un maridaje bastante bueno entre lo que es la agricultura tradicional y la selvicultura, de forma y manera que cada 28 metros, que es un espacio suficiente para que la maquinaria agrícola pueda participar, se han ido plantando pues filas de árboles, de pistacho, de nogal, de cerezos, etcétera, etcétera, con lo cual los primeros años, que son cuando los cultivos, digamos, selvícolas no dan producción, pues están dándolo en mayor dimensión los productos agrarios, incluso un año como este, malo, de la agricultura normal, pues sin embargo la parte arbólea pues podría producir de forma menor que otros años, pero desde luego de una forma suficiente. ¿Por qué? Porque el sistema radicular donde va a coger el agua no es de los primeros 20 centímetros o 30 centímetros, sino de 2 metros, de 3 metros o de 4 metros. Zacarías, por tanto, este proyecto viene a cambiar un poco ese concepto que tenemos de campos áridos en el que solamente pues estén presentes los cereales o las alfalfas. No, es mucho más productivo compartir terrenos. Correcto. Pero además, con este proyecto pretendemos algo más. Como sabéis, estamos ahora en pleno momento de cambio de la política agraria